Ahí está mirando. Ya, bueno, bienvenidos a todos los que están conectados. Primero que todo, darles las gracias por venir, estar aquí en esta sesión de Webex. Tiempos extraños donde todo se hace un poquito virtual. Quiero asegurarme de que se me escuchan bien. Daniela, tú me haces así si se escucha bien y si me dices si en el fondo están todos más o Yo menos. sí lo estoy escuchando bien. Ya, ¿En el perfecto. público alguien nos comenta cómo se escucha? Dicen que el que se Dicen escucha que bien. lejos soy yo, parece. Y yo igual, Dicen que parece, ¿o súper no? bien. Ya, ok. Eh, bueno, darles la bienvenida, como les decía. Este evento que tenemos, que estamos organizando, es una serie de eventos que estamos organizando como comité académico del Magíster en Contabilidad. Yo soy parte del comité académico, mi nombre es Harold Contreras, soy profesor en el área financiera de la facultad. Llevo varios ya años de experiencia en el área. También soy profesor del Magíster en Contabilidad. Y bueno, un poco el objetivo del evento de hoy día es conversar de un tema en específico relacionado a temas financieros y contables, ¿cierto? Y que en el fondo también son parte de las temáticas que tratamos en el magíster, ¿eh? Hoy día tenemos como invitado a conversar más en detalle sobre este tema de contabilidad de cobertura a Cristian González. Él es ingeniero comercial y magíster en finanzas de la Universidad de Chile, con más de 10 años de experiencia en el rubro financiero, ya sea en temas de transacciones en mesa de dinero, haciendo consultorías, trainings a empresas del sector real y también el sector financiero. Hoy en día, Cristian se desempeña como gerente de negocios en NetGo, Financial Risk Management, en el cual él es responsable de diseñar e implementar estrategias de cobertura de riesgo cambiario, principalmente utilizando instrumentos derivados para distintas empresas, ya sea sectores reales en Chile o financieros en Chile y Colombia. Voy a partir yo hoy día hablando un poquito, dando una pequeña breve introducción de lo que vamos a tratar hoy día en la charla. Lo vamos a ordenar de la siguiente manera. Voy a comenzar yo, luego Cristian va a llevarse todo el bulk de la charla, básicamente. Yo soy el arroz que acompaña aquí. Y vamos si tienen alguna inquietud o cosas que quisieran compartir, les pediría que los dejemos para el final. Y ahí lo vayan, no sé si Daniela, tú vas mirando en el fondo las preguntas y las vas anotando, nos va ayudando ahí por ese lado para, Sin para ningún tenerla, problema. para tenerla en cuenta para el final de la charla, ¿ya? Así que nada, pues sin más, vamos a la charla. Cristian es el encargado de pasarme las diapos, las primeras. Ya, bueno, el nombre de la charla es Contabilidad de cobertura o Hedge Accounting en tiempo de incertidumbre. Y el nombre está puesto a propósito porque claramente hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, ¿cierto? Tanto el año 2019 en Chile con el tema del estallido social y después lo que ha significado la pandemia del coronavirus, han significado que en el fondo estemos viviendo tiempos difíciles en términos empresariales, ¿no? Eh, y eso ha llevado a que también haya mucha incertidumbre. Y aquí, por ejemplo, les pongo ciertos indicadores económicos donde podemos ver que ha habido harta variación, no solo en el IMASEC, por ejemplo, que está en rojo, sino que también tenemos ahí las tasas de desempleo que han ido en aumento, eh, que fueron en aumento bien significativo durante el año 2020, que ahora recién estamos viendo un poco que van a la baja, ¿cierto? Y tenemos también el índice de confianza empresarial, que está ahí en verde, ¿cierto? Donde podemos ver que tuvo mucha volatilidad durante el año 2019-2020, que a poquito se ha venido recuperando. Todo esto nos indica que claramente, yo creo que lo que nos ha enseñado la pandemia en específico es que no podemos dar nada por sentado, básicamente, hoy en día. Todo puede cambiar de un momento a otro y estos eventos que muchas veces uno tiende a pensar que son eventos de baja probabilidad, pero con efectos bien grandes, nos estamos dando cuenta de que muchas veces pueden ser muy duraderos, como lo ha venido demostrando la pandemia.
sin duda nos hemos tenido que un poco habituar y flexibilizar en el fondo en todas nuestras prácticas. Dale, Cristian, con la siguiente. No solo hemos visto efectos en los indicadores económicos principales, que claramente eso tiene efectos muy significativos en la oferta y la demanda, digamos, de los bienes y servicios que la economía produce, y probablemente eso también redunde en efectos en los resultados financieros, que es un poco lo que vamos a estar conversando en la charla de hoy día. Aquí tenemos, por ejemplo, otros indicadores como para aportar y más pelos a la sopa, digamos. Tenemos cómo se ha ido incrementando el endeudamiento bancario, tanto de personas, o sea, de las personas en general, en dos sectores, el sector comercial y el sector de bienes raíces, ¿cierto? Y en el fondo, claro, todos los individuos nos hemos tenido que endeudar mucho más. Ha habido claramente un aumento en la liquidez, pero también hay riesgo de crédito latente importante, ¿no? De las personas. Eh, y eso también ha llevado a que el aumento de la liquidez haya hecho que las tasas de instrumentos de renta fija hayan bajado tanto. Y ahí se puede ver en verde las tasas las tasas a las cuales se prestan los bancos, el interbank rate. Y en el fondo, claro, estamos llegando ahí a niveles muy cercanos al cero, que justamente son esos los instrumentos que uno usaría como refugio, digamos, para un poco mitigar estas posturas de alto riesgo, digamos. Y estamos viendo que están rentabilizando muy poquito, muy bajo. Vamos a la siguiente diapositiva. Eh, y la pregunta que uno se debe hacer acá en el fondo es cómo esta alta volatilidad o esta alta incertidumbre, variaciones en precios de subyacentes de distintos activos pueden impactar en los resultados financieros de las compañías. Fíjense acá aportamos hoy otra diapositiva, o sea, otro grafiquito donde tenemos la variación en los precios del cobre, que claramente son un factor relevante en la economía chilena, las variaciones en el precio del petróleo. Podemos ver la amplia caída ahí en el año, a finales de 2019, 2020, y el IGPA, el IGPA, que es el índice general de precios de las acciones, que incorpora todas, o sea, gran parte de las acciones que componen el mercado bursátil chileno. Vemos que ha habido harta variación en los precios, y ahí finalmente uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo esto podría impactar a los resultados financieros de las compañías? Claramente, empresas que están en sectores económicos que se ven, o sea, hay empresas que se ven más afectadas por variaciones en estos precios, dependiendo del sector económico que están, en forma más directa, pero también hay empresas que se ven afectadas en forma indirecta. Entonces aquí viene un poquito la pregunta de el por qué cubrirse básicamente, por qué hacer cobertura de riesgos. Y aquí en general vamos a estar hablando de riesgos asociados a cambios en los precios de distintos subyacentes. Cuando hablamos de activos subyacentes, hablamos de monedas, por ejemplo, hablamos de commodities como es el cobre, el petróleo, pero también podemos hablar de instrumentos financieros, estilo bonos, acciones. Pero lo que típicamente vamos a estar aquí conversando, porque es lo que más se da en Chile en general, es hacer cobertura ya sea de monedas o también de alguna manera los commodities. Em, Moneda hablamos tipo de cambio. Ahora, ¿por qué cubrirse? A veces las empresas se ven más afectadas porque efectivamente se ven afectadas de forma directa y así las variaciones en los precios de ciertos commodities, por ejemplo, que el petróleo Parece sea que un estamos, insumo. Carol, te cortaste varios minutos, ¿ah? Ah, perdón. ¿Y ahora? ¿Volví? Sí, ahora te estamos escuchando, pero ahí en el chat Ya, yo también estaba viendo que más personas te habían perdido, pensé que había sido yo, ya, ok. pero te fuiste un ratito, ¿Dónde alcanzaste a me empezar a quedé? hablar de esta gráfica.
Claro, alcanzaste a empezar a hablar de esta gráfica y cuando estabas hablando de esta gráfica te cortaste entre medio. Ya, perfecto. Sorry, no sé por qué mi internet ha estado muy inestable el día de hoy, no sé qué ha pasado, pero bueno, son cosas que pasan de este mundo online que estamos viviendo hoy en día. No, les decía que claramente en ciertos sectores económicos se ven más afectados que otros por variaciones en los precios de los subyacentes. Y aquí pensando en qué activos subyacentes tenemos, no sé si eso se alcanzó a escuchar, así que lo estoy repitiendo. Cuando hablamos de activos subyacentes, hablamos típicamente de monedas, es decir, variaciones en el tipo de cambio, de commodities, ¿cierto? Ya sea el petróleo, el cobre eh, y otros metales, bonos, ¿cierto? Como instrumento financiero. Y claramente algunas empresas se pueden ver afectadas en forma más directa, porque ya sea porque parte de su ingreso o gastos son percibidos en una moneda distinta a la que es la moneda funcional, o porque parte de su cadena productiva está afectada por el precio de ciertos commodities. Eh, pero también se pueden ver afectadas en forma indirecta y de ahí podría también nacer la necesidad de hacer cobertura financiera de riesgos. Ejemplo, una empresa forestal que usa el petróleo como parte importante de su insumo. ¿Sí? A pesar de que sus ingresos probablemente no se ven afectados por la variación del precio del petróleo, sí sus gastos, sus costos, ¿cierto? Entonces, podría también tener la necesidad de querer cubrirse. Dale a la otra diapositiva, Cristian. En mi sesgo académico, yo soy académico full de la facultad. Ya estoy un poquito alejado del mundo profesional, a pesar de que a veces me involucro por las consultorías y cosas que tratamos de hacer los académicos para no perder una patita en el mundo profesional. Yo quise indagar un poco sobre una pregunta un poco de investigación, digamos, ¿qué tan, qué tan afectadas en el fondo se han visto las empresas chilenas por fluctuaciones en el subyacente que más típicamente se podrían ver afectadas, que es el tipo de cambio? Y en este caso, una moneda específica que es el dólar. En el gráfico aquí podemos ver las diferencias de tipo de cambio reconocidas en los estados financieros por parte de las empresas del ICPA, contrastadas con el dólar observado, con el precio del dólar observado. Las empresas que estoy aquí tomando como gráfico, en el gráfico son empresas que corresponden a aquellas que son más susceptibles en el fondo de variaciones en el tipo de cambio, porque históricamente han venido reconociendo montos altos en este ítem en el tipo de cambio. Podemos ver que efectivamente en los últimos años, en 2020, 2019, han debido reconocer pérdidas importantes en promedio que en el caso de algunas empresas de esta muestra llegan a ser superiores al 1% del total de activos. Acá tenemos, de hecho, el monto de diferencia de cambio está relativizado con el total de activos. Entonces, un 1% del total de activos no es menor, digamos. Entonces, el ejercicio claramente es imperfecto y perdónenme, pero es un poquito un ejercicio nomás, porque aquí claramente no estamos diferenciando, estamos solamente tomando el dólar como referencia y claro, algunas empresas pueden tener exposiciones en otras monedas. Y además porque tampoco es posible indagar mucho más allá si es que estas empresas efectivamente estaban realizando contabilidad de cobertura. Sin embargo, hay que tener presente que si estas empresas estuviesen realizando contabilidad de cobertura, probablemente los efectos podrían ser incluso mayores, ¿sí? Fondo, aplicar cobertura les podría llevar a reconocer incluso diferencias de cambio menores de las que podrían estar mostrando. Em, Esto un poco refleja la importancia de hacer cobertura, pero y aquí probablemente Cristian va a entrar mucho más en la diferencia entre dos conceptos que son relevantes. Uno es hacer una cobertura financiera y otra cosa es hacer una cobertura contable. Aquí en general yo le he estado mucho más conversando de hacer una cobertura financiera. Y una cobertura financiera implica básicamente tratar de atacar el riesgo de cambio en precio al cual una empresa se podría ver afectada, ya sea en distintos subyacentes, ¿cierto? Em, pero también puede estar la necesidad de hacer cobertura contable, principalmente para lo siguiente. Cristian, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? ¿Por qué es tan importante desde la perspectiva financiera contable el hacer cobertura? Principalmente porque en general todas las decisiones
que se toman en una empresa, decisiones relevantes, se siguen haciendo hoy en día con el estado de resultados, con la utilidad del ejercicio que presentan las empresas, ¿cierto? Decisiones súper relevantes como el reparto de dividendos, el pago de bonificaciones ejecutivos, decisiones de fusiones, adquisiciones, aumentos de capital. Todas esas decisiones tan relevantes para una compañía se realizan aún con la utilidad del ejercicio. Y claramente la utilidad del ejercicio es un resultado de vengado, ¿sí? Que podría verse muy afectado si es que en el fondo no hacemos cobertura financiera. Las coberturas financieras, imagínense que ustedes, por ejemplo, quieren hacer una cobertura para cubrirse del tipo de cambio, contratan un instrumento derivado, ya sea un forward, un futuro. Cristian va a hablar mucho más de eso. eh, y hacen la cobertura financiera, pero no hacen la cobertura contable. Probablemente los cambios en resultado que lleve el tener ese derivado como parte de su cobertura de riesgo, lo van a tener que reflejar en el estado de resultado, ¿cierto? Y eso implicaría que a pesar de que ustedes se están cubriendo financieramente, si es que se cubrieron tomando una posición que no fue ventajosa, probablemente los resultados se les vayan en contra. Entonces, eso también implica que podría haber una variabilidad enorme en los resultados. Entonces, ¿por qué hacer cobertura? Porque en general los inversionistas buscan empresas que tienen características súper importantes y esto está un poco recogido en el marco conceptual de la norma IFRS, que en el fondo es que los resultados ojalá sean relevantes para la toma de decisiones de los distintos stakeholders, ¿cierto? Y hay dos atributos que podrían definir esa relevancia, y está muy destacado en la literatura. Ojalá que los resultados sean persistentes en el tiempo, ¿sí? Y ojalá que los resultados sean lo más suaves posible, que se llama como smoothness, ese concepto. Claramente, si los resultados son persistentes en el tiempo, los inversionistas van a poder predecir mucho mejor cómo se va a comportar los resultados de la compañía en el futuro. Y eso les va a llevar a tomar mejores decisiones con respecto a si invertir o no invertir. Y la suavización, en el fondo, tiene que ver con tratar, en el fondo, de reducir estas fluctuaciones aleatorias en el reconocimiento de los resultados, que podrían ser muy desventajosas a la hora de un inversionista que quiere invertir en la compañía, porque va a sentir mucha incertidumbre probablemente. Entonces, le va a doler un poquito la guatita y no va a poner plata en la empresa. Entonces, es importante, básicamente, hacer cobertura financiera es importante y también hacer cobertura contable, que es un poco lo que vamos a tratar en la temática del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, solamente darle el pase a Cristian para que empecemos a conversar un poco más en detalle de todas estas cosas que yo fui tratando de poner en la palestra de manera un poquito desordenada. Ahora Cristian lo va a ordenar probablemente con la charla. No, para nada, o sea, tremenda introducción, muchas gracias, Harold. Bueno, agradezco también a todos los asistentes, aprovecho antes de comenzar directamente yo con mi parte de la charla y también aprovecho de agradecer a Harold y a la Universidad de Chile por dar este espacio para conversar estos temas que son tan relevantes hoy día, sobre todo con la volatilidad, como comentaba Harold, de las variables de mercado. Bueno, para empezar, quiero, un poco lo que decía Harold es que estas grandes variables, bueno, antes la típica, eso, ahí justo lo dijeron, lo típico o lo operativo, no sé si se me escucha bien o me escuchan bajo, me escuchan mal, porque ahí recién vi un mensaje de que parece que se escucha bajo. Yo te No escucho sé si a bien por lo ustedes les menos. pasa. Ah, ya, vale. Bueno, ahí vamos monitoreando por falta. Bueno, como decía Harold, existen y que pasó durante primero durante el estallido social en Chile y después se vio continuado producto de la pandemia. Existen variables de mercado que son inherentes, por decirlo de alguna forma, al mercado, pero que terminan afectando de manera directa los resultados de la empresa. Entonces, cuando yo hablo, bueno, como ustedes saben y como salía en el folleto de la charla, yo trabajo en una empresa que se llama NetGo, donde ayudamos a la empresa a controlar efectivamente estos riesgos. ¿Y cómo calificamos o cómo definimos estos riesgos? Bueno, son
variables exógenas que terminan afectando ya sea el balance o el resultado de una empresa, pero que la empresa no puede controlar. Las puede mitigar, que es lo que básicamente vamos a hablar en esta charla, pero no las puede controlar, ¿vale? Estas típicas variables son las que, y cuando hablamos de variables de mercado, son las que se desprenden de los 4, hoy día 5 únicos mercados financieros que existen, ¿ok? Todo lo que nosotros conocemos en finanzas se desprenden de estos 5 mercados financieros. El mercado de tasa de interés, el mercado de tasa de cambio, bueno, lo dije al revés, el mercado de commodity, las acciones o el mercado bursátil o de renta variable y el nuevo mercado que cada vez gana más espacio en los mercados internacionales, que son el mercado del riesgo de crédito. Este mercado de riesgo de crédito, como ustedes saben, surgió post la crisis subprime. Todo lo que nosotros conocemos en finanzas surge en estos mercados. Y de estas grandes variables, muchas de las empresas del sector corporativo, a las cuales seguramente ustedes muchos pertenecen, y por supuesto que las empresas del sector financiero, a las cuales muchos también otros de ustedes deben pertenecer, afectan los resultados y los balances de la empresa. Por lo tanto, en tiempos de alta volatilidad como el que estamos viendo durante la pandemia, terminan siendo súper relevantes para las empresas. ¿Cuáles son de estos 5 mercados las que principalmente afectan a las empresas hoy en día? Bueno, la tasa de cambio, el tipo de cambio, el FX, como lo quieran llamar, es sin duda hoy día una de las principales variables de mercado que afectan a la empresa. ¿Por qué? En Chile en particular somos un país muy fuerte en todo lo que es exportación e importación. Ustedes entenderán que el mercado chileno es bastante chico y somos un país de materias primas, ¿cierto? Y de importar las cosas. No hacemos muchas cosas acá, digamos, ¿sí? Por lo tanto, somos muy fuertes en importación de productos manufacturados y somos muy fuertes en exportaciones de materias primas o quizá un producto un poquito más manufacturado como el vino, ¿cierto? La fruta, el cobre, está de más decirlo, y otros minerales también acá. Por lo tanto, los movimientos de tipo de cambio son claves para determinar tanto el ingreso como los egresos de muchas compañías acá en Chile. Y aquí me voy a detener al tiro para que me entiendan el concepto de riesgo que les quería transmitir. ¿Qué pasa? Una empresa que eventualmente vende en el extranjero, no sé, fruta, y proyecta ingresos en otras monedas como el dólar o el euro, los costos, la mayor parte de los costos de estas empresas terminan estando en pesos chilenos, ¿cierto? Por lo tanto, las variaciones del tipo de cambio dólar-peso, si son al alza, terminan favoreciendo a esta empresa que va a recibir más pesos por los dólares que eventualmente va a recibir por la renta. Sin embargo, si el tipo de cambio cae, esta empresa va a ver sus márgenes mucho más ajustados. Obviamente a nosotros siempre nos gustaría el escenario que subiera, en este ejemplo en particular, más que el que cayera, pero lo importante es que esto, como dijo Harold, le genera volatilidad a los estados de resultados y a los balances de la empresa. Y eso es lo que uno debería intentar evitar, no intentar ganarle al mercado en función de que suba y que no caiga, etcétera, etcétera. Otro riesgo muy identificable en las empresas, que no las afecta a todas, pero que es muy identificable, es el riesgo de commodity, ¿cierto? El clásico ejemplo acá va a ser Codelco o la empresa o las mineras, en donde evidentemente van ganando mucha más plata si el cobre o el precio del commodity sube o viceversa si el precio del commodity cae. Obviamente, yo acá les digo que estas variables son completamente exógenas y donde las empresas no tienen ningún efecto sobre ellas. Sin embargo, estamos de acuerdo que Codelco quizás sí puede tener algún tipo de efecto sobre el precio del cobre, pero en la mayor parte de la empresa, por supuesto, no tenemos ningún efecto sobre estos precios, ¿sí? Por ejemplo, LAN, el petróleo termina siendo un tremendo pasivo, un tremendo costo para su funcionamiento, pero LAN no tiene ninguna injerencia en el precio del petróleo. Por lo tanto, lo que pase con el precio del petróleo termina afectando el resultado de LAN. En el riesgo de tasa de interés ya la cosa es un poquito más intrigada, por decirlo de alguna forma, y no tan directa de ver. Muchas empresas, seguramente alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, muchas empresas se terminan endeudando, por ejemplo,
a tasas variables, como la típica LIBOR, o en Chile la típica TAP o la Cámara, y esas tasas pueden terminar modificando tanto activos como pasivos de una empresa. Es algo que se ve un poco menos, es algo que afecta directamente a empresas mucho más grandes, pero también es un riesgo a tomar en cuenta. En el caso del riesgo de crédito y el riesgo de acciones, bueno, el riesgo de crédito está presente en todo lo financiero, tal como lo dijo Harold, por supuesto, siempre existe el riesgo de crédito, y el riesgo de acciones, eso sí, no es algo que afecte directamente a la empresa del sector corporativo, y simplemente va a terminar afectando a empresas de inversiones, ¿cierto? Family office, ese tipo de cosas que toman posiciones en acciones. No es algo que afecte tan directamente al valor de una empresa o al resultado de una empresa producto del movimiento de las acciones. Sin embargo, permítanme un poquito, que a mí me gusta usar esto, pero no les moleste, pero sin embargo, pero ahí sí, en estos tres es donde nosotros nos hemos dado cuenta que radica todo el efecto de los riesgos de mercado que afectan a las empresas. Las empresas pueden cuantificar estos riesgos que tienen a cada una de estas variables. Por ejemplo, las empresas que nosotros vemos y a las que nosotros ayudamos van y cuantifican cuánto es el riesgo que tienen expuesto, tanto financiera como contablemente, como decía muy bien Harold, a una moneda en particular. Por ejemplo, yo tengo moneda funcional dólar. ¿Qué es la moneda funcional? Es la moneda en la que yo me muevo como empresa, ¿cierto? Entonces yo soy una empresa chilena que tiene moneda funcional peso chileno. Todas las otras monedas que yo intervienen en mi compañía, el dólar, el euro, el yuan, lo que sea, van a terminar afectando el resultado de mi empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la empresa? Bueno, tienen que cuantificar cuánto están expuestos y a qué plazo, cómo están expuestos también a cada una de estas monedas. Y a eso se le llama el descalce o la exposición a una moneda o a una variable en particular. Estoy haciendo el ejemplo con moneda, pero acuérdense que es para cualquiera de estos riesgos. A eso se le llama descalce o exposición. Y cuando uno habla de exposición, a mí, y bueno, y a la empresa donde trabajo, nos gusta dividir esta exposición en dos grandes grupos. La exposición contable, que era más o menos esto lo que introdujo muy bien Harold, la exposición contable y la exposición económica, o extracontable o financiera, como lo quieran llamar. ¿Sí? Eh, Les doy un típico ejemplo de una exposición contable y una exposición económica, ¿vale? Una exposición contable, por ejemplo, voy a darle durante toda la charla al ejemplo del exportador de fruta en Chile, ¿vale? El exportador de fruta en Chile viene en enero y dice, hoy yo vendo tantos dólares al extranjero y todos mis costos son en pesos y mi moneda funcional son en pesos durante cada uno de estos meses del año, enero, febrero, marzo, hasta diciembre. En enero, cuando él vende las primeras frutas, se le genera una factura, ¿verdad? Y eso generalmente en el balance termina siendo una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar que él tiene, pero en otra moneda. Por lo tanto, esa cuenta por cobrar ya está en el balance del exportador de fruta y por lo tanto, desde ahora en adelante, le mueve el balance al exportador de fruta según cómo se mueva el dólar peso. ¿Sí? Eso es una exposición 100% contable, algo que se mueve producto de una de estas variables exógenas que le introduje en la primera diapositiva, pero que termina afectando la diferencia de cambio o potencialmente los resultados de mi balance. Lo descuadra producto de los movimientos de tipo cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo que reajustar constantemente esa cuenta por cobrar por cómo se mueva el dólar peso hasta que por supuesto me la pague. Estamos todos de acuerdo, ahí se acaba el riesgo, ¿cierto? Eso es la exposición contable, es decir, son todas las cuentas que ya están en mi balance y que el movimiento de la variable exógena le pegan directamente a mi balance. Los típicos ejemplos de esto, bueno, las cuentas por cobrar que ya le dije, cuentas por pagar por el otro lado, deudas, en otros casos cajas hemos visto, inventarios que están un poco indexados a otras monedas, aunque no lo podemos llevar directo, pero no me quiero meter muy en profundidad ahí, etcétera. Son cuentas que ya están en el balance.
Sin embargo, existe también una segunda exposición que yo también la tengo que diagnosticar y que también la tengo que cuantificar. Y esa exposición es la que se conoce como la exposición económica extracontable o financiera. Volvamos al ejemplo de nuestro amigo exportador de fruta. Este exportador de fruta le entra la primera factura, que es lo que vendió en enero o quizás hasta en febrero. Pero ¿qué pasa con lo que él espera recibir en noviembre y en diciembre? Él sabe que va a recibir, por ejemplo, $1.000.000. Y sabemos que ese $1.000.000 puede valer más como puede valer menos según el movimiento tipo cambio. Todos estamos de acuerdo que cuando valía 850 el tipo cambio, acá en Chile, evidentemente después estaban todos los exportadores sufriendo porque se volvió a 700 y ahora de nuevo están todos contentos porque fue a 780. Es decir, el ingreso del exportador va a depender o va a tener volatilidad, que es lo que estamos intentando evitar, producto del movimiento de esta variable. Pero esa exposición de noviembre y de diciembre, que se puede transformar en un mayor o menor ingreso en mi moneda funcional, que para este ejemplo es el peso chileno, va a terminar afectando mi resultado y potencialmente va a terminar afectando mi balance. Sin embargo, hoy día no está en mi balance. Hoy día es simplemente un presupuesto en una planilla en Excel, en un RP, en un sistema interno, lo que ustedes quieran. Pero hoy día es una proyección de flujo. Hoy día esa exposición económica no está en mi balance. Sin embargo, yo como empresa, de todas formas, debería importarme cubrir esa exposición a noviembre o a diciembre. ¿Cuál es el típico ejemplo, por supuesto, acá? Está de más decirle los ingresos futuros y los costos futuros pronosticados, ya sean flujos altamente probables o compromisos a firme, eh, terminología que vamos a usar mucho más adelante. Una vez que yo conozco a qué variables estoy expuesto según esta diapositiva y conozco la exposición, es decir, cuál es mi exposición extra contable, cuál es mi contable, qué plazos tiene, a qué moneda se ve enfrentado, etcétera, etcétera, yo tengo que tomar la decisión de cubrirme. Esta charla se llama Hedge Accounting en tiempos de alta volatilidad, ¿cierto? Alta incertidumbre, como le pusimos de nombre. Sin embargo, esta primera parte, y esto les quiero dejar claro, acá yo les estoy hablando derechamente de cubrirse o no cubrirse. Es decir, proteger el resultado de esta exposición económica o contable o no protegerlo. Después de eso, podemos ver es que si yo tomé la decisión de cubrirme, bueno, ¿qué puedo hacer a través del hedge accounting? ¿Qué me permite la norma contable hacer con estas coberturas que tomé? Pero la primera decisión que uno debe hacer o que debe tener es la de si me cubro o no me cubro, ¿vale? Y para cubrirse, de cada uno de estos mercados básicos o originales de los mercados financieros, surgen productos que no fue muy original el nombre, como pueden ver, surgen productos derivados. Es decir, hago un producto que deriva de este mercado que es más básico. Es decir, del FX, hago un producto que deriva y que se apalanca en este mercado. ¿Y cuáles son estos derivados más típicos? Bueno, el forward, las opciones y los swaps. Nuevamente, cualquier otro derivado que ustedes hayan escuchado que existe, deriva, es como una doble derivada de estos tres derivados básicos. Estos tres derivados básicos no necesariamente han sido inventados o están hechos para cubrirse, ¿ok? También pueden servir para especular, para tomar grandes posiciones de riesgo o lo que ustedes quieran, pero tienen la ventaja y tienen el gran uso, sobre todo en el sector corporativo bueno, de todos los países, que sirven para cubrir eh, las distintas variables de riesgo que les comenté al comienzo. En el caso de lo que estamos hablando, bueno, principalmente son estos, en donde para cubrir el riesgo al FX o la tasa de cambio, en general, cuando es de corto plazo o para exposiciones como la que le hemos venido comentando, que es la de el exportador de fruta, el importador de autos, la viña que vende para afuera, etcétera, lo que usan principalmente para cubrir flujos son los forward y las opciones.
Adicionalmente, existe otra forma de encontrarse este riesgo de tipo cambio, que es a través de, por ejemplo, que yo me endeude en una moneda distinta a mi moneda funcional, porque tengo mejores opciones de financiamiento afuera. Por ejemplo, hay un retail muy grande acá en Chile que emitió un bono afuera por 1.000 millones de dólares. Seguramente acá en Chile no podría haber levantado 1.000 millones de dólares de deuda, ¿sí? Afuera sí los puede levantar. El problema es que queda con una deuda en dólares, mientras su moneda funcional es el peso chileno, porque sus ingresos los genera en pesos chilenos. Para coberturas de tipo de cambio de largo plazo, ahí se utiliza el cross currency swap o el swap, ¿vale? Para el riesgo de commodity, en general, lo principal está en el forward. Dale, Harold, interrúmpeme nomás cuando quieras. Sí, te iba a Te interrumpir ubico nomás cada solo vez que para tengo que interrumpirme. te iba a interrumpir nomás solo para que tomes agüita y no, solo agregar nomás que, bueno, que el mercado de instrumentos derivados en Chile en general es un poquito más incipiente, diría yo, mucho menos desarrollado de lo que en otras latitudes. Y bueno, básicamente un poco comentarles que el fin de esos tres grandes grupos que bien pone Cristian ahí de instrumentos derivados, que son forward, opciones y swap, en general los forward y opciones sirven mucho para tratar de fijar un precio de un activo subyacente, cualquiera. Mientras que los swaps están mucho más enfocados en tratar de intercambiar flujos con otra parte, con otra contraparte. Eh, Tanto forward opciones como swaps son contratos que se pueden escribir en base a cualquier subyacente. Y ahí un poco, subyacente es un poco lo que yo les decía, a lo que nos referíamos. Puede ser moneda, puede ser commodity, puede ser índice de accionarios, puede ser un montón de cosas. La única definición es que es un activo que típicamente tiene la calidad de ser, bueno, generalmente financiero, pero que va cambiando su valor en el tiempo. Esa es la gran particularidad de por qué se define un activo subyacente. Pero hoy en día está tan desarrollado este mercado que tenemos instrumentos, como son contratos escritos ad hoc, tenemos instrumentos financieros derivados escritos sobre el clima, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea de lo raro que también puede llegar a ser este mercado de los instrumentos financieros derivados. Y los de clima son muy utilizados, por ejemplo, por las empresas vitivinícolas o empresas agricultoras, para tratar de protegerse ante cambios muy fuertes en los aspectos climáticos. Pero eso, solo agregar eso un poquito, comentar nomás, Cristian, de las particularidades de los derivados. Sí, perfecto. De hecho, así yo voy a avanzar más en función de eso. ¿Por qué los derivados sirven para cubrir este tipo de cosas? Desde lo más básico, que es cubrir moneda, como les decía, que es lo que uno más se encuentra acá en Chile, por ejemplo, hasta cubrir clima, por ejemplo, como lo que uno se podría encontrar quizá en una empresa norteamericana de muchas plantaciones. ¿Por qué? Bueno, porque el derivado, en general el forward, la opción y el swap, fijan precios futuros para cada uno de estos activos subyacentes. Es decir, setean condiciones hoy día para un activo subyacente en particular. Por lo tanto, yo al tomar un forward, y esto lo comento para todos los que no están familiarizados quizás con el mundo derivado, porque lamentablemente esta charla no es 100% de derivado. Uy, me están llegando ahí unos... Ignoren los mensajes, por favor. Eh, no es netamente del mundo de derivados, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a entrar en profundidad en cómo se comporta un forward, cómo se comporta una opción y cómo se comporta un swap. Pero la gracia que tienen es que fijan condiciones de cada una de estas variables para el futuro. Y como fijan las condiciones de cada una de estas variables para el futuro, eh, terminan eh, eliminando la incertidumbre que yo tenía con respecto a esas variables. Espérenme, déjenme que intenté cerrar delante este chat, pero no me deja. No sé por qué le pasa a mi computador y no me deja, pero ignoren los mensajes, por favor. Eh, entonces, por ejemplo, un, cuando uno quiere entender
cuál es la posición de un importador, por ejemplo, frente al tipo de cambio, yo siempre lo explico a través de gráficas porque queda muchísimo, muchísimo más claro. Para un importador, si el tipo de cambio sube, la utilidad del importador va siendo cada vez peor. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque los costos asociados a, a lo que trae el importador, por ejemplo, el auto, si él trae autos a 720, van a ser más baratos que si trae autos a 750. Por lo tanto, los costos asociados a traer el mismo auto es más caro si el tipo de cambio sube como lo está haciendo en estos últimos días. Y por lo tanto, nos termina pegando a nosotros, como ustedes la mayor parte saben. Sin embargo, si el tipo de cambio cae, ¿sí? El importador va ganando más. ¿Por qué? Porque cada auto le va saliendo más barato. No es lo mismo traer el auto a 720 que traerlo a 690. Asumiendo que el precio de venta es el mismo porque no nos vamos a meter un poco en eso. Por lo tanto, yo puedo a través de esta gráfica ejemplificar cuál es el perfil que un importador tiene inherente solo por ser importador. Un importador solo por ser importador tiene una gráfica de este tipo. ¿Sí? Donde no le conviene que el tipo de cambio suba y le conviene que el tipo de cambio caiga. Pero lo principal, y aquí vuelvo a recalcar lo que dijo Harold muy bien al final de su introducción, es que al importador o al exportador lo que le importa es que no se le mueva mucho el resultado producto de esta variable. Obviamente se le puede mover producto de que vendió más o menos autos, ¿sí? O que los vendió bien o los vendió mal en cuanto a precio, ¿sí? Sin embargo, la idea es que no se le mueve el resultado producto de esta variable que no era algo que él pudiera controlar. Entonces, ¿qué es lo que él puede hacer? Bueno, puede tomar un forward. Y con el forward, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a generar condiciones hoy día para comprar los dólares en los cuales va a pagar el auto en el futuro. Es decir, hoy día fija el tipo de cambio para 3 meses más, que es cuando va a tener que pagar el auto. Y ese forward, que sería un forward de compra de dólares futura, va a tener un perfil de pago como este, en donde, dado que yo fijé hoy día 720, por ejemplo, para este ejemplo, y el tipo de cambio en el futuro es 750, por decirles algo, yo voy a poder comprar más barato que lo que está en el mercado, por lo tanto tengo una utilidad por este forward. Voy ganando plata por el instrumento derivado que hice con el banco. Sin embargo, si el tipo de cambio cae a 690, por ejemplo, yo voy a tener, porque el forward es una obligación, entonces voy a estar obligado a comprar a 720 mientras el tipo de cambio está en 690 y por lo tanto me va a generar una pérdida. ¿Qué es la gracia de lo que les estoy mostrando acá? Que si yo tomo un forward de esta forma y mi perfil como importador tiene esta forma, ¿cuál es el resultante de estos dos gráficos? Bueno, aquí el pulso no me va a acompañar para nada, pero es básicamente una línea horizontal, ¿cierto? Una línea en donde al tomar el forward para pagar este auto, si el tipo de cambio sube, lo que yo pierdo por ser importador, lo gano por haber tomado el derivado. Mientras que si el tipo de cambio cae, lo que gano por ser importador, lo pierdo por el forward. Por supuesto que a mí me gustaría estar cubierto solo para acá y no estar cubierto para allá, pero bueno, nadie regala la plata, there's no free lunch, como dicen los gringos, por lo tanto, si yo me cubro, lo que hago es fijar el tipo de cambio. Pero ¿cuál es la gracia de esto que les acabo de decir? La gracia de esto que les acabo de decir es que desde el momento en que yo tomo el forward para la compra de este auto, desde ahí en adelante, el resultado de mi empresa ya no depende de cómo se mueva el tipo de cambio. De lo único que depende es que yo pueda o no pueda vender el auto. ¿Sí? Y al final, y aquí una típica frase que nosotros hemos escuchado mucho, sobre todo de viñas y exportadores de fruta, que te dicen, yo me quiero dedicar a vender vino. Yo no estoy para estar ganando o perdiendo por el tipo de cambio. Y la forma de ganarte la plata solo vendiendo vino es bueno tomando este tipo de instrumentos para que tu perfil natural como empresa se vea compensado por el perfil que genera el derivado. Alejandro.
Sí, solo agregarte nomás, Cristian, que una de las gracias de las opciones es justamente lo que tú comentaste recién aquí, que en el fondo los forward uno está obligado a comprar o vender. Uno toma una posición de compra o de venta en el futuro y está obligado, ¿sí? Una vez que ya se casó uno, en el futuro tiene que comprar o vender si es que se obligó a comprar o vender. La opción, por otra parte, justamente, como bien el nombre lo dice, te da la opción de ejercer esa compra o esa venta dependiendo si te conviene o no te conviene. Y esa es la gran gracia de la opción en relación a los forward, que en el fondo tienes tú la opción de poder ejercerla. Sin embargo, como tiene una opción, también tiene un costo asociado. Tiene, tiene un costo asociado. En general es un poquito más cara de lo que podría ser un forward, ¿cierto? Así Claro, que o sea, el forward me sale gratis tomarlo, pero me perjudica en el escenario de que el tipo de cambio caiga, como en este ejemplo. Sin embargo, la opción no me lo perjudica, pero tengo que pagar algo por obtener ese derecho, tal como dice Carlos. La opción es un derecho, esto es una obligación. La obligación me sale gratis. El derecho tiene que venir de la mano de un deber y ese deber hay que pagarlo. Caso del mundo financiero, los deberes se pagan. ¿No? Eh, bueno, lo último que les quiero comentar de esto, espero que la mayor parte de ustedes esté familiarizado un poco con el mundo de los derivados, porque, me insisto, esta charla está un poco más orientada a ver todo el ámbito un poquito más contable del mundo de derivados. Pero eh, lo último que les quiero comentar es que nosotros nos topamos mucho que muchas empresas terminan tomando esta figura, pero después se terminan fijando solo en el resultado del derivado, que fue algo que introdujo un poquito Harold al principio. ¿Por qué? Porque el derivado obviamente va a generar una compensación o va a generar una ganancia o pérdida directa. Mientras que esto queda un poquito escondido, por decirlo de alguna forma, porque básicamente tú decís, bueno, tuve más o menos margen. Entonces nos pasa que muchas empresas nos dicen, oye, yo no me cubro porque he tenido súper mala experiencia con los forward porque cada vez que los tomo termino pagando plata. Lo que hay que entender es que no podemos ver esto como un ente individual, el derivado. Cuando yo cubro, tengo que ver esto como un todo, porque esas empresas que me dicen no lo hago porque he tenido mala experiencia y he perdido plata, lo que tienen que entender es que esa plata que perdieron la ganaron por el negocio. Y seguramente ganaron más plata por el negocio que lo que cubrieron, porque en general uno no se puede cubrir en un 100% producto de incertidumbre o cosas que puedan pasar. Entonces, lo último que les quiero transmitir es que cuando yo tomo derivado para el fin de la cobertura, yo lo que estoy haciendo es ver un panorama completo entre mi escenario como empresa y el escenario que estoy tomando en el derivado para hacer que la diferencia de tipo de cambio o para hacer que los resultados, como les mostré acá, terminen no estando influenciados por el tipo de cambio. Entremos ahora a un poquito el mundo contable de todo esto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo tomo un derivado eh, para cubrir ya sea una exposición contable como una exposición económica? ¿Qué es lo que dice la norma? Bueno, hay dos normas que influencian, por decirlo de alguna forma, el tomar derivados, yo como empresa o como sector corporativo, y esto es principalmente lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son estas dos normas principales que afectan? Bueno, IFRS 13 y IFRS 9. ¿En qué consiste IFRS 13? Bueno, IFRS 13 es la típica norma que seguramente muchos de ustedes la han escuchado, que es la norma del fair value, ¿sí? De que las cosas, los activos y los pasivos tienen que estar a su valor razonable o a su fair value, porque creo que mejor decirlo en inglés para no enredarnos con traducciones, a su fair value. ¿Qué pasa con los derivados? Bueno, los derivados, cuando uno los toma, en general son contratos eh, bilaterales. Por lo tanto, yo les tengo que poner un precio al derivado. ¿Por qué? Porque como yo les decía, cuando yo tomo forward, tomo un contrato que se va a ejecutar en el futuro. Pónganle ustedes eh, 30 minutos, o sea, perdón, 30 minutos, 3 meses, ¿vale? Imagínense 3 meses. Yo tomo un forward para cubrir. Durante esos 3 meses, yo tengo que tener, por decirlo de alguna forma, tengo que tener ese derivado en mi contabilidad. Y por lo tanto,
ese contrato yo lo tengo que valorizar. Y eso es lo que te pide la norma. Yo cuando contrato un derivado, lo necesito llevar a su fair value durante toda la vida del derivado y por supuesto cuando vence el derivado, que es cuando me genera la compensación. Y de eso habla IFRS 13. ¿Cómo se valorizan los derivados? Bueno, los derivados tienen dos patitas a la hora de valorizar. Como son contratos bilaterales, y les voy a explicar esto de los contratos bilaterales porque me quiero detener para que les quede súper claro el concepto. Si yo compro hoy día acciones de Cencosud y viene Harold y me dice, oye, ¿cuánto valen tus acciones de Cencosud? ¿Qué tengo que hacer yo para saber cuánto valen mis acciones de Cencosud? Me meto a cualquier terminal de la bolsa, a cualquier página que tenga precios de acciones, veo el precio de la acción, lo comparo con el precio al cual yo compré y lo comparo por el monto y lo multiplico por el monto de acciones que tengo. ¿Están todos de acuerdo, no? Si compré una acción, veo la diferencia de precio entre lo que compré y el precio que hay hoy día, y eso es. Eso básicamente es una comparación directa, ¿vale? Es lo que hoy la norma llama el nivel de información 1. Es decir, yo veo un precio en cualquier parte y le puedo asignar un fair value a mi activo financiero o mi pasivo financiero. Sin embargo, cuando yo veo el nivel de información 2, es donde entran los derivados. Porque el derivado es bilateral. Entonces, si yo tomo un forward hoy día, han pasado 30 días y Harold me pregunta, oye, ¿cuánto vale tu forward? Yo no tengo ninguna página donde yo pueda ir a ver directamente un precio y que diga cuánto vale mi forward. ¿Y por qué no existe esa página que me diga eso, al contrario de los futuros? Para los que saben más de derivados, que no digan que Cristian dijo puras cabezas de cabrón. Los futuros se pueden ver, pero en el caso del forward, ¿por qué no se pueden ver? Porque exacto, bueno, ahí lo dijeron ahí, por su condición bilateral, porque en el forward yo acordé condiciones súper específicas. O sea, yo podría haber tomado un forward a 39 días por 269.332,63 dólares. Entonces, ¿quién me va a entregar ese precio? ¿Sí? Si es un contrato que tú hiciste, es como buscar el precio de un contrato de arriendo de un departamento. Es súper único y bilateral entre las partes. Dado eso, para valorizar un derivado lo que se necesita es hacer algo que la otra vez el Banco Central me comentó esto, que se le llama Mark to Model, ¿vale? Que básicamente yo genero un modelo que son bastante estándar y bastante reconocido en la industria, un modelo que entrega el valor de cada uno de los forward. Acá les pongo este modelo en honor, para que entiendan que me refiero que es como una fórmula, pero obviamente no nos vamos a meter en esto. Pero yo hago un modelo y adicionalmente necesito los inputs de este modelo para obtener el mark to market del forward o el fair value del forward. ¿Vale? Lo mismo tengo que hacer con las opciones y lo mismo tengo que hacer con el swap. Es decir, la primera norma que influencia en todo esto que estamos conversando es la IFRS 13, que me pide que yo tenga todos estos modelos y tenga toda esta información porque yo tengo que valorizar mis derivados a fair value. ¿Vale? Si el fair value de mi derivado es positivo, bueno, yo llevo mi derivado en una cuenta de activo que se llama derivado y vale el mark to market. Mientras que si el valor razonable es negativo, bueno, lo llevo a un pasivo en donde esa cuenta también está en mi pasivo por el valor del mark to market. Así de simple. Para todos los derivados que yo pueda tener, necesito los inputs y los modelos. Adicionalmente, y aquí me voy a detener muy poco porque esto es para conocimiento general, la norma exige, aunque acá en Chile, algo que me hizo muy hincapié a Harold cuando estábamos preparando la charla, es que él me decía, oye, pero hay cosas que la norma exige y hay otras, y las cosas que efectivamente se llevan a la práctica. Es bueno decir lo que la norma exige, independiente de que en Chile, como en muchas cosas, lo hagamos media, ¿ah? Lo hagamos hasta por ahí nomás, hagamos nada así, que con esto está bien. Eh, la norma exige que los derivados tengan un ajuste que se llama el CVA-DVA, que es básicamente el ajuste que se le debe hacer por el riesgo de que mi contraparte y que yo quiebre.
¿Por qué no se aplica mayormente? Porque los forward o las opciones en general se toman a corto plazo. No sé, 3 meses, máximo un año. Entonces, la probabilidad de que un banco o que yo como empresa quebremos en un año es bastante más chica, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, estos efectos terminan siendo despreciables. Sin embargo, cuando yo tomo derivados de más largo plazo, como un swap, que puede ser a 5 años, a 10 años, ahí este ajuste es necesario y muchas veces el auditor ahí sí que te lo exige. Lo relevante y por qué es bueno lo que me hizo hincapié Harold cuando preparamos la charla, lo que hay que tener súper en cuenta es que la norma o los auditores en Chile y en general en el mundo deberían tender a que exijan esto para todos los derivados. Y para esto también se necesita un modelo matemático que es relativamente simple para algunas variables, para otras un poquito más complejo, pero es básicamente un modelo matemático que todos seguramente lo terminaremos entendiendo. Pero es un ajuste que eventualmente la norma lo exige y que eventualmente hoy día ya lo exigen para derivados de largo plazo y que eventualmente lo podrían llegar a exigir en el mediano plazo para los demás corto plazo. Dale, Harold, por favor. Sí, Si no, no lo he que te dicho iba a nada muy comentar, Cristian, es que, claro, es que pasa un poquito el tema. Tenemos que acordarnos de que la normativa, la IFRS, en todo lo que tiene que ver con información a revelar de cada norma, son requerimientos mínimos que las empresas deberían seguir. Acuérdense que la normativa es una guía, básicamente, y esos son requerimientos mínimos que las empresas deberían tratar de revelar. Y eso pasa un poquito a la práctica porque todavía seguimos con la lógica de cumplir con el, ya sea con el regulador, cumplir con el no sé qué, y no seguimos la lógica que un poco deberíamos perseguir con la información financiera, que es un poco atraer potenciales inversionistas, disminuir asimetrías de información, disminuir el costo de capital, digamos, para que yo pueda obtener financiamiento. O sea que los estados financieros sirvan como una vitrina para la empresa en el sentido de recabar capital y también de minimizar los costos asociados a la recaudación de capital. Un poco eso es lo que sucede, pues yo creo que por eso pasa un poco lo que tú estabas comentando, Cristian. Claro, recordemos que cuando se trata de la contabilidad en particular, a ver, yo no soy una persona particularmente contable por si acaso, estoy muy metido en el mundo de los derivados y dado eso tuve que aprender toda esta parte asociada al mundo derivado. Pero el que aquí es juez y parte y el que va marcando los estándares son los auditores. ¿Sí? Y ahí es donde el auditor es el que va marcando evidentemente cada vez más el estándar y las exigencias, pero el auditor sabe qué es la norma, cuáles son y cuáles no son las exigencias. Bueno, así es como IFRS 13 termina afectando todo este mundillo de la cobertura utilizando instrumentos derivados en términos en términos de la contabilidad. Pero existe una segunda norma que es la relevante, la completamente relevante y que nos convoca hoy día, que es IFRS 9. ¿Qué habla IFRS 9? Bueno, IFRS 9 dijo, eh, cuando tú tomes un instrumento derivado, lo tienes que contabilizar de tal o sí o de tal forma, ¿sí? Sin embargo, adicionalmente dijo, pero si tú ese instrumento derivado lo tomas como cobertura y me demuestras que lo tomaste como cobertura, lo puedes llevar de esta siguiente forma. Y a esa siguiente forma es lo que se le conoce como el hedge accounting. Entonces, la norma lo primero que dice es, bueno, cuando tú tomas un derivado, por naturaleza o por definición, ese derivado va a caer en una categoría que se llama por negociación. Básicamente, la norma asume que incluso ustedes como empresa, cuando tomen un derivado, la norma asume que lo estás tomando, le pone negociación para que suene más bonito, pero básicamente la norma está asumiendo que lo estás tomando como especulación, como una inversión. ¿Sí? Dado eso, y dado que lo estoy asumiendo que es por negociación, los cambios en el valor razonable, los cambios en el fair value, en el mark to model, mark to market, como lo quieran llamar,
los tengo que llevar a resultados cada vez que presente estados financieros. ¿Sí? En el caso más típico, que va a ser el ejemplo que vamos a ver a continuación, cuando yo tomo un derivado para proteger moneda, los cambios en el mark to market y el resultado final del derivado cuando este vence, se va a llevar el resultado o básicamente a diferencia de tipo de cambio. ¿Sí? Veamos un ejemplo rápido de una cobertura de moneda, ¿vale? Imaginémonos, volviendo al típico ejemplo que estamos viendo, un exportador que va a vender 10 millones de dólares en 150 días más, eh, pero que lo sabe hoy día en T-Sub-0. Pero hoy día en T-Sub-0 eso es un compromiso firme, no está en la contabilidad, básicamente es un flujo proyectado que se va a generar en 150. Voy a asumir dos cosas. La primera, en T60 voy a publicar estados financieros, en T150 voy a publicar estados financieros y voy a facturar los 10 millones de dólares y más encima me los van a pagar, ¿vale? Obviamente las empresas no funcionan así porque acá siempre hay un siguiente paso que yo facturo y después me pagan. En general no me pagan el mismo día que yo facturo, pero en este caso voy a asumir eso, ¿ya? Adicionalmente, y para darle juego a todo esto que estamos haciendo, voy a asumir que el tipo de cambio pasó de 750 a 800 en 360 y a 770 en 150 días, ¿vale? Dado eso, yo para cubrir este flujo voy a contratar un forward de moneda, ¿vale? Como en este caso soy exportador, ¿qué forward tengo que tomar? Bueno, yo quiero fijar la venta de 10 millones de dólares en el futuro. Por lo tanto, tomo un forward de venta por 10 millones de dólares. ¿A qué plazo? A T150. Fíjense que si yo tomo un forward a 750 y acá el tipo de cambio forward, no voy a meter ahí, pero el tipo de cambio forward está en 800, yo he perdido 50 pesos. ¿Por qué he perdido 50 pesos? Porque si yo liquidara el forward acá, que es lo que está detrás del concepto de fair value, si yo liquidara el forward acá, yo tendría que compensar 50 pesos. ¿Por qué? Porque yo tengo que vender a 750 mientras que el mercado lo vende a 800. Es decir, si yo no tuviera estos dólares, los tendría que salir a comprar a 800 y los tendría que vender a 50. Pierdo 50 pesos. ¿Y por cuántos pierdo 50 pesos? Bueno, por 10 millones de pesos. Por 10 millones de dólares, perdón, que fue lo que fijé en el forward. Eso genera un mark to market o un valor de mi derivado de menos 500 millones de pesos. Es bien dramático el ejemplo, por si acaso. Cuando llegamos a 750, el tipo de cambio se va a 770. ¿Qué pasa en 770? Bueno, el mark to market ya no son los 500 millones, sino que son solamente 200 millones. ¿Por qué? Porque son 20 pesos de diferencia. ¿Están de acuerdo? 20 pesos que es ahora lo que ha perdido el forward con respecto a su valor inicial. Por lo tanto, el mark to market, cuando el forward vence, porque acuérdense que lo tomé en 150, son 200 millones de pesos en contra. Entendiendo esta figura, vamos a ver la contabilidad. Si ustedes no están familiarizados con contabilidad o no les gusta mucho la contabilidad, hagan el esfuerzo. Igual estos asientos son súper simples porque yo tampoco soy tan bueno con la contabilidad, ¿vale? Primero, yo en T-Sub-0 genero una cuenta extra contable, una cuenta de orden, como la quieran llamar, que es por 10 millones de dólares. Básicamente lo que me pasa a mí es que yo en T-Sub-0 digo, mira, yo voy a generar una cuenta por cobrar por 10 millones de dólares que me va a generar un ingreso por venta de 10 millones de dólares. Pero que eso yo en mi mente, dado que mi moneda funcional es el peso chileno, es equivalente a 10 millones de dólares por 750, es decir, 7.500 millones de pesos. Eso es lo que yo me quiero ganar en T-Sub-0. Cuando yo cerré este compromiso firme, eso es lo que tenía en mente. Genero el forward, que el forward en T-Sub-0 no genera nada en la contabilidad. Llega a T60 y el tipo de cambio se fue a 800 como conversamos, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? El mark to market, como lo vimos, y que bueno, acá lo repetí, es menos 500 millones de pesos. Dado que es menos 500 millones de pesos, yo genero un pasivo por 500 millones de pesos y tengo que registrar. Acuérdense que no llevo hedge accounting. Y como no llevo hedge accounting, la norma asume que el derivado que yo tomé, aunque lo tomé para cubrir,
es de especulación o, como dice la norma, negociación. Y como es de negociación, yo lo tengo que llevar a mi resultado. Donde en general van los forward de moneda, que es como el caso ahora, van a una cuenta de diferencia tipo cambio, que como la mayor parte de ustedes quizás sabrán, es una cuenta del resultado no operacional del estado de resultado. Por lo tanto, en T60, cuando yo presente estados financieros, el forward que tomé para cubrir me va a pegar en menos 500 millones de pesos en mi diferencia de cambio en T60, ¿vale? Adicionalmente, contra un pasivo de los 500 millones que fue lo que les dije. Llega a T150 y básicamente se genera todo esto, ¿cierto? Se factura, yo cobro y me vence el derivado. Entonces partamos por cobrar, que es lo más, que es lo que nos gusta a todos, ¿cierto? La caja por 7.700 millones de pesos contra un ingreso de 7.700. Al final, el ingreso fue mayor de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio subió. Pero recuerden siempre que el tipo de cambio podría haber caído y el ingreso por venta podría haber sido menor a lo que yo eventualmente esperaba. Adicionalmente, se genera una diferencia de tipo cambio a favor mío por el reajuste del forward. Acuérdense que el forward pasó de ganar, o sea, de perder 500 millones de pesos a perder 200 millones de pesos. Por lo tanto, mi diferencia de cambio cambia en un más 300. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora mi contrato forward, que yo lo había valorizado en menos 500, ahora vale menos 200, ¿no va? Sigue siendo negativo, pero ahora vale más que antes. Por lo tanto, mi diferencia de tipo cambio es 300. Pero adicionalmente, acuérdense que en T150 muere el forward. Y como muere el forward, yo tengo que reversar mi cuenta de derivado. ¿Y cómo la reverso? Bueno, la reverso por los 300 que ganó en mayor valor entre T60 y 350 y adicionalmente por los 200 millones de pesos que compensé por el forward. Acuérdense que el forward terminó valiendo menos 200 millones de pesos, pero yo ahí venció, por lo tanto yo le voy a tener que pagar al banco esos menos 200 millones de pesos. Con esos menos 200 millones de pesos yo termino reversando completamente mi forward. Ya mi forward no existe en la contabilidad y me genera una caja de menos 200. Fíjense cómo resultaron los saldos. Yo obtuve una caja de 7.500 millones de pesos, que era exactamente lo que yo esperaba recibir en T sub 0. Mi ingreso por venta fue mayor que lo que eventualmente pensaba en T sub 0, fue 7.700 millones de pesos. Por lo tanto, mi resultado operacional fue mayor de lo que esperaba. Sin embargo, mi diferencia de cambio terminó siendo menos 200 millones de pesos. ¿Sí? Que son exactamente el mayor ingreso por venta que obtuve. Y por lo tanto, mi mayor ingreso operacional se ve contrapuesto por un menor ingreso no operacional. Básicamente, la cobertura tuvo efecto. El problema es que contablemente la veo en distintos lados y más encima me genera ruido entre medio. Esta es la forma, estimados, de llevar un forward si ustedes quieren tomar un forward como negociación y no quieren hacer nada al respecto bajo gestión account. Sin embargo, la norma se da cuenta de todos estos problemas. Se da cuenta primero de que aquí estoy generando volatilidad en mi diferencia de cambio que no me gusta generarla y que no me la he ganado, por decirlo de alguna forma. De hecho, por hacer bien las cosas termino generando más volatilidad. Eso es como que está en contra de las intenciones o de las buenas intenciones de la cobertura. Y adicionalmente, al final de los tiempos, a pesar de que yo cubrí el ingreso por venta, la cuenta que termina viéndose afectado es la diferencia de cambio contra el ingreso por venta. Por lo tanto, el resultado es uno es operacional y el otro es no operacional. Por lo tanto, como que no conversan. Independiente de que el efecto de la cobertura igual se cumplió, porque al final lo que yo recibí fueron 7.500 millones de pesos. Entonces la norma, como se da cuenta de estos problemas, genera una siguiente categoría para los derivados. Y dice, ok, imaginémonos, tu forward que tomaste no es por negociación, sino que es por cobertura. Tú lo puedes clasificar como un forward de cobertura, ya no lo clasifiques por negociación. Y dime qué cosa está cubriendo. ¿Está cubriendo un flujo efectivo?
¿Está cubriendo un valor razonable? ¿O está cubriendo otro activo pasivo que se mueve producto de valor razonable? ¿O está cubriendo una inversión neta en el extranjero? Me voy a centrar acá en honor al tiempo también, estimado. Sé que ya es tarde, jueves, así que en honor al tiempo me voy a centrar acá, que es la cobertura de flujo efectivo. ¿Qué es la cobertura de flujo efectivo? Bueno, es básicamente cubrir cosas que yo sé que voy a recibir en el futuro, pero que no están en mi contabilidad. Como por ejemplo, estos 10 millones de dólares que yo les acabo de mostrar. ¿Sí? Eh, ¿Qué otro típico flujo efectivo? Bueno, lo que les comentaba al principio de nuestro exportador de fruta, ¿cierto? Que tiene varios flujos futuros para todos los meses que le gustarían cubrirlo, pero que eventualmente no están en la contabilidad. Bueno, yo lo clasifico como cobertura y le digo que eso está cubriendo un flujo de efectivo. ¿Y para qué voy a establecer o para qué voy a implementar que ese forward tenga la naturaleza de cobertura? Porque la contabilidad de cobertura viene a resolver estos problemas que yo le acabo de plantear en mi ejemplo. Es decir, viene a alinear el hecho de que si yo quiero cubrir algo que es financiero en mi empresa, eso no esté en contra de los intereses contables de mi empresa. Es decir, yo no quiero que por el hecho de cubrir algo financiero, mi estado de resultado en T60 tenga más volatilidad y que en T150 el ingreso por venta y el resultado del forward no conversen. Entonces, ¿qué es lo que dijo la norma? Bueno, hagamos esta norma, que si tú clasificas el forward como cobertura, yo te voy a permitir alinear los intereses contables con los intereses financieros o los intereses de cobertura de la empresa. ¿Y dónde radican los dos principales beneficios de la contabilidad de cobertura? Es que yo puedo tomar, lo que ya le he dicho varias veces, puedo tomar cobertura para partidas que aún no existen en el balance y adicionalmente, la compensación final del forward la puedo llevar en la misma cuenta que el objeto cubierto. Para el ejemplo, la puedo llevar al ingreso por venta. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora el ejemplo con contabilidad de cobertura, pero aguántenlo un poquito. ¿Qué es lo que dice la contabilidad de cobertura? ¿Qué es lo que puedo utilizar yo como objeto de cobertura? Es decir, ¿qué puedo cubrir? Puedo cubrir la exposición contable, que muy bien mencionó Harold al principio, es decir, puedo cubrir activos o pasivos que estén afectos a alguna variable en riesgo, tasa de interés, commodities o FX, ¿sí? Pero adicionalmente puedo cubrir compromisos a firmes o transacciones altamente probables que se vean afectadas por las variables de riesgo que les comenté al principio. Es decir, el exportador de fruta que va a vender frutas tiene una transacción altamente probable de venta de fruta en el futuro. LAN, que sabe que va a comprar petróleo en 3 meses más, tiene un compromiso firme de compra de petróleo en los próximos 3 meses. Nada de eso es ni activo ni pasivo aún, pero también se puede cubrir. Empezamos a alinear lo financiero con lo contable. ¿Y qué puedo utilizar para cubrir según la norma? Bueno, solamente dos cosas se pueden utilizar para cubrir según la norma. Lo primero es lo que nos convoca y que ya hicimos una gran introducción, los derivados financieros. Y lo segundo que yo puedo utilizar es activos o pasivos, pero solo para cubrir riesgos de moneda. No puedo cubrir riesgos de commodities, ni riesgos de tasa de interés, ni ninguna otra cosa, salvo con derivados financieros. Acá sí puedo cubrirlo a través de activos o pasivos. Y no quiero que se me confundan que yo tengo activos o pasivos que son objetos de cobertura y tengo activos y pasivos que son instrumentos de cobertura. Les doy un gran ejemplo. Exportadores que obtienen ingresos en dólares, por ejemplo, acá en Chile, y que eventualmente se endeudan al corto plazo por capital de trabajo, pero se endeudan en dólares. Por lo tanto, generan un pasivo en dólares para cubrir un potencial activo en dólares. Entonces, básicamente están usando un pasivo, que es una deuda, lo están utilizando como instrumento de cobertura. ¿Vale? Esos son los dos alcances, el objeto de cobertura y qué es lo que uso para cubrir. Entonces, estimados, veamos el mismo ejemplo que vimos recién. Esto es lo mismo, así que no me voy a detener, no se preocupen, esto no va a durar hasta las 8 de la noche. Sin embargo, acá
vean las grandes diferencias que genera la contabilidad de cobertura. En T sub 0 es lo mismo. Ah, perdón, aquí me equivoqué en los tipos de cambio. Acuérdense que esto era 800 y 770 y esto era 750. Perdón, se me olvidó cambiar esa gráfica, ¿vale? Acá son 10 millones y 10 millones, pero lo primero que pasa es que si yo el derivado lo catalogué como de cobertura y está cubriendo, en este caso, un flujo altamente probable, yo en vez de llevarlo a diferencia de tipo cambio, lo puedo llevar a una cuenta de patrimonio que se llama reserva de cobertura, ¿vale? ¿Y qué genera eso? Que en T60, cuando el objeto cubierto, en este caso el flujo altamente probable, no está en la contabilidad, yo no le meto ruido al estado de resultado. ¿Por qué? Porque no necesito llevar el mark to market del forward al estado de resultado. Lo tengo que llevar a alguna parte porque no lo puedo guardar debajo de la alfombra. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y dónde lo guardo el mark to market de ese forward? Lo guardo en patrimonio, en una cuenta que se llama reserva de cobertura. Por lo tanto, no me genera ruido en el estado de resultado. Perdón. Y el segundo gran punto al respecto de la contabilidad de cobertura es que al final de los tiempos, yo de todas maneras tengo que reversar la reserva de cobertura. No puedo quedar con una reserva de cobertura si el derivado murió. Pero cuando la reverso, no la necesito necesariamente, porque acuérdense que esto les permite a ustedes elegir dónde llevarlo, pero no necesito llevarla a diferencia de tipo cambio, sino que la llevo directamente al ingreso por venta. Por lo tanto, acá el saldo de ingreso por venta queda directamente en 7.500 millones de pesos. Y eso es una gran gracia, estimados. ¿Por qué? Porque el derivado nunca metió ruido en alguna otra parte del balance que no fuera exactamente lo que estaba cubriendo. Y adicionalmente, durante su vida, tampoco metió ruido, dado que entre 60 se generó en la reserva de cobertura. ¿Vale? Algunos alcances que tiene la norma, es decir, algunas restricciones que tiene, es que básicamente el instrumento derivado que yo estoy usando para cubrir tiene que ser con una contraparte externa. No me puedo mandar un penta para todos los que conocen ese caso, ¿ok? No puedo tomar el derivado con el holding, ¿ok? Tengo que tomarlo con una institución financiera externa. Puedo asignar un porcentaje del derivado. Ojo con eso. Yo puedo tomar un forward por 1.000.000 y decir que 500.000 es de negociación y 500.000 es de cobertura. Eso me genera bastante manija. Pero lo tengo que declarar cuando tomo el forward, no después. ¿Ok? Sin embargo, aunque puedo determinar un porcentaje del monto, no puedo determinar un porcentaje del tiempo del derivado. Es decir, yo no puedo tomar un swap para cubrir una deuda a 10 años, tomo el swap por 10 años si la deuda dura 5 nomás. No, no puedo tomar un swap más largo que lo que dura la deuda. ¿Se entiende? Sí lo puedo tomar, ojo, más corto. Podría tomar el swap a 2 años y medio para cubrir la primera parte de la deuda. Sin embargo, no puedo tomar un swap por más tiempo que el objeto cubierto. Y finalmente, y en función de las opciones que tocó Harold, no puedo designar opciones emitidas. Es decir, yo como empresa no puedo emitir opciones, solo puedo comprar opciones. ¿Ok? Bueno, y para terminar, estimado, sobre todo en honor al tiempo, que a mí me gusta siempre terminar estas charlas en el tiempo adecuado. eh, Obviamente la contabilidad de cobertura me generó una serie de beneficios. Pero como les dije también cuando Harold habló de las opciones, cuando yo tengo un derecho o tengo un beneficio, tengo que pagar algo, tengo que tener un deber asociado. Y lo que exige la norma es que tú para que le puedas dar el tratamiento especial a tu derivado y no lo lleves por negociación, tienes que comprobarme que ese derivado es de cobertura. ¿Y cómo lo compruebo? Bueno, siguiendo algunos requisitos que exige la norma. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, primero tengo que contar con una política de cobertura. Es un marco generalizado que dice qué cosas voy a cubrir, cómo los voy a cubrir, con qué instrumentos los voy a cubrir. Y después, cada vez que yo tome un derivado para
asignarlo como cobertura, lo tengo que asignar, hacerle algo que se llama la ficha de asignación. ¿Y qué es la ficha de asignación? Básicamente es un documentito chiquitito en donde yo tengo que decir, oye, lo que yo estoy tomando está, no sé, cubriendo tipo de cambio, está cubriendo un flujo efectivo, es decir, una transacción altamente probable, ¿sí? Está documentado a través de la política que ya les comenté anteriormente. Identifico que de ese forward el 100% es para cubrir o que estoy cubriendo una parte nomás del objeto cubierto, etcétera, etcétera. En esta fichita yo tengo que estipular todos los detalles de por qué ese derivado es de cobertura y qué es lo que está cubriendo, cómo lo está cubriendo, a qué plazo lo está cubriendo, etcétera, etcétera. Es como un detalle de lo que estoy haciendo, ¿vale? Y finalmente, tengo que hacer algo que se llaman los test de efectividad. ¿Y qué son los test de efectividad? Es básicamente algo, una fórmula como matemática, por decirlo de alguna forma, que lleva a, que viene a eh, corregir, por decirlo, o probar que el derivado se está comportando efectivamente igual que el objeto cubierto. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo que, a través del test retrospectivo, cuando yo presento estado financiero, tengo que probar que retrospectivamente, es decir, en el pasado, el derivado se comportó igual que el objeto cubierto, que mi cuenta por pagar, que mi flujo, etcétera, para el pasado. Esto parte desde el inicio del derivado o desde el objeto cubierto o desde la última vez que presenté estados financieros. Ese es el retrospectivo. Y en el prospectivo lo que hago es lo contrario. Digo, bueno, en el futuro el derivado hasta su vencimiento se va a comportar igual que el objeto cubierto. La pregunta que ustedes pueden decirme ahora, bueno, pero ¿cómo sé yo cómo va a ser la variable que estoy cubriendo en el futuro? Bueno, lo que hay que estipular en el test es escenarios, simulaciones futuras de cómo se va a mover el tipo de cambio, cómo se va a mover el cobre, cómo se va a mover el petróleo, y en función de eso probar, dados esos escenarios, cómo le iría el derivado, y dados esos escenarios, cómo le iría al objeto cubierto. Cada uno de estos test se saca una notita, ¿ok? Se saca una nota que va de un 0 a un 100% o de un 0 a un infinito por ciento. Si ustedes en el test retrospectivo se sacan buena nota, estamos check. Pero si se sacan mala nota, el derivado, yo tengo que especificar en las notas por qué mi derivado se sacó mala nota en el retrospectivo. Sin embargo, si ustedes se sacan mala nota en el prospectivo, el derivado inmediatamente pasa a ser negociación. Es decir, la norma te dice, fallaste el prospectivo, tu derivado ya no es de cobertura, no califica como cobertura, perdiste tu carácter de cobertura. Y una vez que un derivado pierde su naturaleza de cobertura, nunca más la puede recuperar. Es decir, si yo fallo en prospectivo, no es que, no importa, lo fallé este mes, el próximo mes lo paso y vuelvo el derivado a cobertura. No. Si se cae un prospectivo, ese derivado nunca más puede ser catalogado como cobertura y pasa a ser negociación. Todos estos requisitos son la carga operativa que eventualmente te lleva el poder obtener los beneficios de, el hedge accounting. Que hoy día, estimados, por supuesto, y para cerrar, es clave no solamente llevar hedge accounting, sino que yo los invito, si ustedes están en empresas que no hacen nada, es clave tener una política de cobertura y gestionar los riesgos financieros. Me pasé un minuto, lo lamento, Harold, no sé, algo más que decir, no sé si hay preguntas y espero le haya gustado y le haya sido beneficiosa esta charla. Bueno, como buena ley de Murphy, se nos cayó justo Harold cuando terminamos. Ah, no, ahí volvió, ahí volvió. Hola, y ahora sí. Oye, que estoy con alta volatilidad en el internet, oye. ¿Cómo? ¿Hay algo, hay un derivado para cubrirse de eso? Nada, pues muchas gracias, Cristian, en verdad, bien instructiva y yo creo que bien detallada la charla, que pocas oportunidades yo creo se dan para tener una charla de este nivel así tan al detalle de lo que de estos temas que son bien complejos de ver. No sé si hay algunas consultas por ahí, damos tiempo para un poco para preguntas.
en Sí, hay función una del pregunta tiempo. que hicieron hace un rato, te la leo Por favor. de parte de Wilfredo. Dice, buenas tardes, muy buena explicación. Para cubrir el riesgo de variación del precio del cobre, ¿se toma un forward o un futuro? ¿Cuál es la diferencia? Gracias. Sí, en general, para cubrir el precio del cobre se tiene que tomar un futuro. ¿Por qué? Porque el cobre tiene un mercado más estandarizado de derivados y en general lo que uno hace ahí es acceder directamente a ese mercado más estandarizado que es de futuro. ¿Cuál es la diferencia entre un futuro y un forward? El futuro se toma en una bolsa formal, así como cuando uno compra Cencosud, pero son estandarizados, es decir, todos vencen el último día del mes, por ejemplo, o los 20 de cada mes y son por un monto estipulado, así como 100.000 o no sé, y que en cobre no lo manejo, pero serán una cantidad de cobres, ¿sí? Una cantidad de toneladas de cobre, o de libras de cobre. Toneladas de cobre están escritos en los Claro, contratos. toneladas, claro. ¿Toneladas Sin o kilos? embargo, en el forward, yo el contrato no lo hago en una bolsa estandarizada, sino que lo hago bilateralmente, es decir, contra mi banco amigo, por decirlo de alguna forma, lo hacemos bilateralmente, pero puedo estipular las condiciones que yo quiera, que era el ejemplo que di. En el cobre yo tengo que hacerlo a 30 días. En el otro lo puedo hacer a 39 días y no lo tengo que hacer por 100.000, lo puedo hacer por 222.344. Esa es la gran Mm. diferencia y en el cobre en general lo que se utiliza son más futuros. Sí, solo para agregar nomás, en esencia, Wilfredo, el forward y el futuro son lo mismo. Lo único que lo diferencian es dónde se transa cada uno. Uno es un mercado más centralizado, como dice Cristian, y los forward son más ad hoc. Se les denomina como over the counter, porque en el fondo son contratos que se hacen entre contrapartes, digamos. Doctor Wilfredo también nos pregunta, si tomo un derivado para cubrir el riesgo de variación del precio del cobre en una empresa que comercializa concentrados de minerales, ¿el resultado de dicha operación se refleja en el estado de resultados como gasto o puede imputarse al costo de venta? Ahí hay un paso adicional, Wilfredo, que hay que dar, que es que tienes que demostrarle, ojo que aquí los grandes jueces y señores son los auditores, pero tienes que demostrar que el derivado de cobre o los futuros de cobre, que el precio del cobre tiene una alta correlación con lo que tú estás vendiendo, dado que no estás vendiendo directamente cobre. Y por lo tanto, el derivado sirve para cubrir eso, que era más o menos lo que estaba diciendo acá, porque eventualmente después tú vas a tener que ver cómo se movió tu materia prima o lo que comentaba contra el precio del cobre, que es básicamente lo que está en tu derivado. Y ahí se tienen que mover bien parecido. Si no se mueven parecido, básicamente se va a caer el test y lo vas a tener que llegar al resultado. Acá hay otra pregunta de Tomás. Dice, para la cobertura de tasas de interés y la llevo en hedge accounting, ¿la compensación se iría a complementar el gasto financiero? Sí, en general para las coberturas de deuda tú podrías compensar los gastos financieros, efectivamente. Y en el mark to market de la deuda, si uno lo lleva a costo amortizado, también el mark to market del swap, lo que permite hedge accounting es que el mark to market del swap, tú lleves la parte que compensa el movimiento de la deuda, si está en otra moneda, por ejemplo, y el resto lo puedes llevar a patrimonio. Es decir, que el swap vaya compensando exactamente la deuda. O sea, y Carol, también te dejo por si quería agregar algo. Sí. No, no, está bien, eso es lo que iba a decir básicamente. Opino lo mismo, que en general los puedes llevar ahí a los gastos financieros. Aquí Marcela pregunta, ¿puedo tomar y justificar un CCS de cobertura contable si mi subyacente es pesos y mi moneda funcional es pesos también? Un cross currency swap, para los que no un CCS es un Ah, cross sí. currency swap. Sí, pero no entiendo exactamente la pregunta porque puedo tomar y justificar un coeficiente de cobertura contable. Es que si tu subyacente es peso y tu moneda funcional es peso, no tendrías que haber cubierto nada, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Salvo que tuviera un riesgo de tasa de interés detrás. Si es un riesgo de tasa de interés, Claro. efectivamente lo puedes llevar como por hedge accounting, pero si es un cross-currency swap, la única forma que te sirve es que tu subyacente esté en otra moneda distinta a tu funcional. Ahí dice si tomo un cross currency swap en UF, dice ¿Perdón? Marcela.
No, que estaba agregando, yo te Marcela. escucho súper bajito, Harold, ¿ah? Pero Ah, sí, estaba agregando para claro, decir que... la UEF es considerada otra moneda, es como el dólar. Y en ese caso, claro, si yo tomo un cross currency swap para cubrir UF contra peso, yo estoy cubriendo un riesgo de moneda que es contra la UF y en ese caso sí lo puedes llevar por contabilidad de cobertura y está perfectamente tomado. Eso se llama hedgear la inflación, digamos, eliminarte el riesgo de inflación. Hay otra Yo creo pregunta que de teníamos, Carlos que dice, perdona, te interrumpí. no, no, que teníamos el tiempo como para una o dos preguntas más, para no alargarnos tanto, digamos. Perfecto, entonces de la última pregunta dice, si tomo un swap a 10 años por deuda financiera, ¿el MTM se contabiliza en patrimonio y al existir diferencia TC también se registran los ingresos? Claro, mira, eso era justo lo que intenté explicar. Eso tiene una explicación bastante más sofisticada, pero para que lo entiendan en pocas palabras, cuando yo cubro una deuda que tiene, por ejemplo, otra moneda, la deuda se va a reajustar por tipo de cambio, mientras que el swap también se va a reajustar por tipo de cambio. Sin embargo, el mark to market del swap no va a conversar exactamente con el mark to market de la deuda por otras razones que están en el modelo de valorización del swap. Dado eso, lo que te permite hedge accounting es que tú agarres del mark to market del swap la parte que necesitas para compensar exactamente la deuda y el resto lo lleves a patrimonio. Y así lo hagas cada vez que tengas presentación de estado financiero. ¿Para qué? Para que el swap no te descuadre nuevamente tu estado financiero producto de que estás cubriendo. Eso. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? No sé si alguien más quisiese intervenir por ahí. Bueno, recordar que la presentación fue grabada y va a subirse a nuestro canal de YouTube. Envié el enlace en el chat por si alguien quiere volver a verla y compartirla. Bueno, si no hay más consultas, nada, agradecer a Cristian porque básicamente el centro de la charla fue él y por la presentación que nos hizo, muy detallada, muy ilustrativa, diría yo, y espero que ustedes la hayan disfrutado, tanto como lo hice yo. Somos medios nerds nosotros en temas financieros ahí, ¿verdad? Entonces yo por lo menos la disfruté. Nada, y comentarles nomás que, bueno, claro, que probablemente quedaron muchos con gusto a poco. Ojalá en algún momento Se nos cayó Harold de nuevo, parece. Sí, se cayó Eh, nuevamente. Bueno, yo también me aprovecho de despedir por mientras que Harold vuelve. Le agradezco mucho la asistencia y de verdad que ojalá que ahora sí. haya quedado la mayor parte posible de esta charla. Dale, Harold, para terminar, ¿no? No, solo decir nomás que si quedaron con gusto a poco, está el magíster de contabilidad, ¿cierto? Como instancia para profundizar mucho más en los temas. Bueno, contarles también que en el futuro, próximamente con Cristian tenemos pensado, ya estamos ahí fabricando un diplomado como en temas de herramientas financieras para aplicar en el fondo a la normativa IFRS o otros estándares contables, que por ahí estén atentos a la página de U Ejecutivos porque de repente por ahí va a salir algún diplomado en estos ámbitos, ¿ya? No sé si Cristian estás agregando algo ahí. No, estamos, perfecto. Agradecer nomás de nuevo a todos los asistentes y agradecerle a ustedes por la organización. Muchas gracias. Súper, vamos a cerrar con unos videos. Así que muchas gracias por la presentación y a los asistentes por mantenerse tan motivados. Ujú.